Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Acá convocados a una nueva edición de este podcast de mindfulness, de meditación, que se llama Darnos Cuenta. Estamos en el número 27, cumplimos hoy día. Eh, 27 años ya, Johnny. Hola, ¿cómo estás? no, pues no le pongáis color, son 27 ediciones. En un número importante ese, el número 27, Mi dentro de, cumpleaños 27. sí, pues tu cumpleaños 27, tenés que cuidarte. Artistas famosos han llegado solo hasta los 27 años. ¿Qué me estáis diciendo? Kurt- Borremos, se edita, eso se edita. no, por eso te digo, cuídate. Kurt Cobain, Amy Winehouse. No es necesario seguir, César. Bueno, fuera de estos buenos deseos que me acaba de enviar César, el capítulo sigue siendo el 27, no se puede cambiar el número. No tenemos a la Maca hoy día porque está volviendo de un viaje, de un intenso viaje a la América del Norte, a Canadá anduvo la Maca y recién volvió, así que la vamos a tener para el número 28 con seguridad y la vamos ¿cómo se llama? La vamos a convocar y que esté con nosotros de todas maneras para el 28. Mucho salud, cariño a la maga. Esperemos que lo haya pasado muy bien en este viaje. Seguramente. De eso con César no lo dudamos, de que la pasó bien, ¿cierto? Como dicen por ahí, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Exactamente. Exactamente. Hoy día, como todas las semanas, vamos a partir con un centramiento, luego un tema que nos va a traer César y vamos a terminar con una meditación que la voy a hacer yo. Y los invitamos, como también lo hacemos habitualmente, a que se suscriban al canal por Spotify o por acá, por YouTube también. Y, y eso. Así que sin más, vamos al centramiento para que hagamos una meditación cortita, nos vamos a poder salir un poco de las exigencias del día y sumergirnos en estos temas de atención plena, ¿vale? Entonces, cerremos los ojos. Los invito a que, y las invito a que tomemos contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, sentir la temperatura del aire cuando entra en la inhalación, cuando sale, qué temperatura tiene en la exhalación, a conectarnos con el vientre que se infla y se contrae rítmicamente. Vamos a recorrer un poquito el cuerpo, partiendo de los dedos de los pies. Y en este breve escáner que vamos a hacer, los invito y las invito no solamente a pensar en el pie, por ejemplo, que vamos a partir, sino a sentirlo, privilegiar el sentir, no que se vuelva algo mecánico o algo puramente mental, sino
a ir sintiendo el cuerpo. Entonces sintamos los pies, busquemos si hay alguna tensión para ir dejándola ir, las pantorrillas, las canillas, las rodillas, los muslos, la pelvis, la zona genital, la zona anal, los glúteos, la cintura, la zona del vientre, el pecho. Y en cada parte que vamos recorriendo, ver si hay alguna tensión o rigidez para ir dejándola ir. Vamos a la espalda baja. La extensión de la espalda alta. Los hombros. Los brazos, los codos, antebrazos, las manos, los dedos de las manos. Y vamos subiendo nuevamente para volver a los hombros, la zona de los omóplatos. Subimos por el cuello. Llegamos al rostro, la boca por dentro, la lengua, el paladar, las mejillas por dentro, saliendo de la boca, los labios, las mejillas, la nariz, las fosas nasales, los ojos, el entrecejo, las sienes, en los ojos los globos oculares por dentro. Sentamos todo el rostro y relajemos los gestos. Vamos soltando, entregándonos a la experiencia, siempre en contacto con la respiración. Soltamos la cabeza, el cerebro, las orejas, internémonos por los oídos, la nuca, el cuero cabelludo, siguiendo en contacto con el aire que entra, con el aire que sale. Y ahora sintamos como si desde la coronilla nos empezaran a poner un aceite tibio, se empezara a derramar, que va bajando por la cabeza, por el rostro, por la espalda, por el pecho, el cuello, el hombro, bajando por el tronco, la espalda, el vientre, la cintura, la pelvis. Lentamente tratemos de sentir esta sensación, las rodillas, las canillas y los pies.
para ir terminando este centramiento, conectémonos más con la respiración e intencionémosla un momento, generando 3 respiraciones profundas por nariz. Muy lentamente vamos abriendo los ojos y generando los movimientos que sean necesarios para incorporarnos y seguir adelante. Bueno, después de este breve centramiento y escáner corporal breve también, eh, te dejo la palabra, César. Muchas gracias, querido amigo, por esta práctica, breve práctica, que oye, en mi experiencia no fue un recorrido bien interesante. ¿Sí? No, claro, no lo sentí como tan breve, fue como un momento más que se extendió en el tiempo. Sí. Una sensación difícil de explicar, pero muchas gracias, fue muy útil. Oye, Johnny, hoy día quería invitarte a conversar sobre el tema de la respiración, que ha sido un tema que te enfatizaste harto en la meditación hoy día. Bueno, y usualmente se enfatiza, ¿cierto? El tema de la respiración. Em, como el objeto, como el ancla al cual mantener contacto. Y me gustaría invitarte a ver si podemos ir un poquito más allá del tema de la respiración, em, porque tiene que ver también con las emociones o principalmente con las emociones básicas o primarias, si gusta, y también con la regulación emocional. Tú sabes que a mí me gusta hablar buscarle ahí la conexión con la psicología, con la salud mental, que hemos dicho tantas veces que es una, uno de los objetivos de este espacio, del podcast, es darnos cuenta de impactar positivamente con un granito de arena en la salud mental. ¿Y qué herramienta más potente y tan a la mano que tenemos todas las personas, que es la respiración? Que por una parte, efectivamente, nos sentimos mejor cuando le prestamos atención a la respiración, ¿cierto? Eh, sí, que tiene ese efecto, pero no tan solo eso, ¿sí? Y, y en el otro día estaba revisando algunos datos, algunos documentos, informaciones que tengo, y, y me recordé me topé de nuevo con una frase que una investigadora chilena recogió, ¿sí? Y lo tiene ahí en uno de sus papers. Esta investigadora chilena se llama Susana Bloch y ella desarrolló el método que se llama Alba Emoting en honor a otra persona. ¿Y cuál es la frase que tiene en su paper? Es una frase de Antonin Artaud, que ya en el 64, 1864 creo que, si no me equivoco, decía que es posible entrar en el sentimiento o en la emoción y que también es posible salir de la emoción, ¿sí?
previa condición de conocer qué respiraciones están relacionadas a qué sentimientos. Y eso lo encuentro fantástico. ¿Cachai? Cómo podemos entrar a un estado emocional o salir de un estado emocional en base a la respiración. ¿Sí? Bueno, el modelo de Susana Bloch, ella es una investigadora, es una bióloga chilena, em, que luego de la biología se fue a estudiar a este tema de la emoción, hizo una investigación con actrices y actores, y bueno, tiene varias bases, ¿cierto? Investigaciones anteriores, em, y a partir de su investigación logra establecer que hay 5 o 6 emociones que son básicas, ¿sí? Lo que coincide con la investigación de Paul Ekman. ¿Sí? Paul Ekman es otro investigador del tema de las emociones que recorrió el mundo investigando el tema emocional y determina que también pues, hay cinco emociones básicas. Paul Ekman sostiene que además son compartidas por toda la raza humana. ¿Sí? Por supuesto, se entiende que hay otras emociones que van a ser las emociones secundarias que derivan de las emociones primarias y que por supuesto hay, después de que los seres humanos nacemos, vamos aprendiendo diversas expresiones culturales que son, expresiones emocionales que son culturalmente moldeadas. Sí, eso también es cierto. ¿Ya? Eh, y que el universo de emociones y sentimientos puede ser súper extenso. Pero yendo a lo básico, ¿sí? O lo que hoy día se plantea como básico, las emociones básicas serían solo 5 o 6, ¿sí? Susana Bloch agrega una sexta. Y lo que hace más fácil entonces leer las emociones según su patrón de respiración. En el modelo Susana Bloch es más completo porque involucra, y esto también lo encuentro súper interesante, involucra la postura. ¿Sí? Hay un patrón postural asociado a una emoción, es decir, ciertos músculos que se activan al entrar en una emoción, otros que se desactivan, ¿sí? Conectados con la respiración. Conectados con la respiración. Claro, tienen una relación directa, patrón de respiración, patrón postural, Ah, ¿sí? ya. Y además un patrón de la musculatura del rostro que se activa y a otros músculos que se desactivan. Entonces, el patrón de una emoción básica dentro del modelo de Susana Bloch implica rostro, postura y respiración. ¡Wow! ¿Cierto? Absolutamente. Con ese ánimo, pues, parece que te estoy motivando. La verdad es que me tenéis motivado. Tú sabéis que yo soy de movimientos lentos, soy medio como estos animales los perezosos, así que no. Ah, muy bien, muy bien. No, yo lo sé, pero no podía dejar pasar la. Se me ocurrió y. El Perdón, se me momento ocurrió y lo dije. televisivo. ¿Viste un momento Claro. televisivo? Claro. Oye, pero te quería hablar de esto porque, bueno, es un tema que a mí me interesa hace tiempo, el modelo de la Susana Bloch, el tema de las emociones de Ekman, em, y a mí me interesa mirarlo también o ir conectándolo con el tema del mindfulness, por supuesto, y sobre todo este mindfulness que implica movimiento, ¿cierto? Que implica también yoga y que lo estudiamos con Ricardo Polillo, con María Elena Polillo, ¿cierto? Con Maya, con Matías, con Ujú. Mercedes, que ellos también in- integran el movimiento, el yoga. Eh, pero a mí me gustaría, te invito a la conversación de cómo ir Ujú. vinculándolo también desde el mindfulness, ¿cierto? O más específicamente o sea, mira, sabes que cuando
cuando respiras de esta manera, tienes más como una tendencia a entrar en este estado emocional. ¿Cachai? Ujú, Por ujú, ejemplo, la más característica de la respiración del miedo, que es una respiración que yo trabajo harto, em, porque está muy relacionado con las crisis de pánico. ¿Cachai? ¿Y ujú, cómo es esa respiración? Es una respiración corta, ujú, torácica, ¿sí? Y que tiene muy poquita exhalación. La exhalación también es muy, muy corta. Entonces, la respiración tiene una inhalación larga, como de sorpresa, y casi no hay exhalación. ¿Cachai? Y si no hay exhalación, después entonces tampoco puedes volver a recoger aire. ¿Cachai? mm, Entonces, eh, las observaciones, puedo decir observaciones clínicas, ha sido súper importante enseñarle a los pacientes, compartir con los pacientes un pequeño entrenamiento de lo que se llama en yoga respiración completa, ¿cierto? Botar todo el aire, incluso sacando el aire que queda en el estómago, para que una vez ya con todo esto vacío, volver a respirar, inflando el estómago como si fuera un globo, y luego los pulmones, totalmente, ¿cierto? Hasta que sube un poquito la clavícula, y luego exhalar desde la clavícula, sacando el aire de la clavícula, después sacando el aire del pecho, y finalmente sacando el aire del estómago, produciendo así este movimiento del músculo del diafragma, al que en kinesiología le llaman a esta respiración respiración diafragmática, porque justamente involucra el movimiento del diafragma, que es lo que permite que los pulmones se contraigan o expandan según la inhalación o exhalación. ujú, ¿Cachai? Entonces, aprender esta respiración para las personas que han tenido o que han sufrido de las crisis de pánico se vuelve una herramienta súper potente, mm, para realizarla en el momento en que empiece a aparecer la, la crisis de pánico, pero también como una respiración a realizar cotidianamente, no solamente para en ese momento cuando viene la crisis, sino que es como una respiración para realizar cotidianamente y de esa manera prevenir entrar en un estado emocional que no inmediatamente, sino que después de unos días y según las cosas que van ocurriendo a tu alrededor, podría provocar una crisis de pánico. ¿Cachai? chuta, qué interesante eso. ¿Cachai? Entonces, lo encuentro súper potente y además, por otra parte, tú mismo hoy día me decías, no, que me duelen las costillas aquí y acá, ¿cierto? Cuando Mm, respiro, porque son estos dolores inespecíficos. Y yo lo miro también desde este modelo, ¿cachai? Cómo hay las emociones no ocurren solamente en la mente, ¿sí? No son imaginarias, sino que ocurren en el escenario del cuerpo, mm, en la musculatura, ¿cachai? mm, En las vísceras. Entonces, claro, cuando tú tenías una emoción, todo el día, todos los días nosotros pasamos por diversas emociones. Entonces, cuando tenemos una emoción, hay músculos que se contraen. Salimos de esa emoción, ese músculo se distiende, se relaja, pero a veces mm, queda contraído. mm, ¿Cachai? Como que, dicho poéticamente, como que la emoción quedara ahí. ¿Cachai? mm, No se distiende ese músculo, a menos que hagamos un escáner corporal, ¿cierto? Y soltemos, mm, ¿verdad? A menos que hagamos otros movimientos como el yoga y soltemos, liberemos esa musculatura que está contraída, ¿sí? Em, entonces lo encuentro, a mí me parece fascinante este tema de las mm, emociones, respiración, postura, mm, ¿cachai? Debo también decir que yo no estoy en todos estos modelos de terapia, de psicoterapia y todo. eh, Hay que contar con una certificación y todo. Yo no estoy certificado, no he hecho esa formación en extenso, he hecho pequeñas cositas, ¿cachai? Em,
Y hay personas en Chile que se dedican a realizar esa formación, por si alguien quisiera profundizar más en aquello. Pero ya con el yoga, ¿cierto? Y los ejercicios que hacemos en mindfulness o que se practican también en yoga y meditación, ¿cierto? Que tú los conoces muy bien, eh, pueden ayudar mucho a esto, sin Mm. duda. ¿Qué te parece lo que te planteo? ¿Qué te despierta? Mm. Qué- Ya qué- dentro del chiste que me hiciste de que el tema me interesó, mira todos mis garabatos en un ratito. Ah, mira, qué bien, qué bien. Y no Sí. sé por dónde partir. De verdad que no sé por dónde partir. No sé si preguntarte, no sé si decirte algunas cosas como en base a mi experiencia. Eh, Eso me interesó mucho. A mí me causó mucho interés, eso que de tu experiencia. ya, entonces, Sí, como me algo calzó, algo no calzó. sí, totalmente. Es que, bueno, todo esto tiene que ver con muchas conversas que tenemos con el César todo el rato. En muchas, antes de los podcasts y en otras ocasiones. Entonces, eh, yo, como le contaba a César hace un rato, sufro de vértigo. Tengo una cosa que se llama neuritis vestibular, que en el fondo tengo dañado el nervio auditivo del oído izquierdo. Y fíjate que, como te decía, una cosa que empieza a ocurrir a las personas que tenemos esta cuestión es que podemos percibir que nos viene el vértigo, Mm, un ¿cierto? aura premonitoria de la... Empiezas, te mueves porque es muy postural, entonces sientes que cuando te mueves hacia un lado, viene el vértigo. Y cuando te da la primera vez, como no sabes, caes en el vértigo y ¡fua! El mundo empieza a dar Mm, vuelta y viene la sintomatología y las náuseas y una cosa horripilante. Y ese vértigo, cuando caes cuando estás adentro del tornado ya, mm. ya viene toda la sintomatología y son días en que puedes quedar afectado por esta cuestión. Pero cuando ya tienes experiencia en vértigo, que yo creo que es algo que ocurre para todas las cosas, los males o cuestiones médicas u otras, ¿cierto? Que uno se va convirtiendo como en su propio experto de su cuerpo. Entonces, lo que nos empieza a ocurrir, o lo que voy a hablar de en primera persona, lo que me empieza a ocurrir es que cuando voy a sentir que viene el vértigo, cambio la postura. Si me muevo para acá y siento que viene vértigo, me pongo derecho, me levanto. En la cama me pasa mucho, de repente me muevo por un lado y siento, viene, y me muevo para el otro. Y no llega el vértigo. Me- Son como técnicas, digamos, para, para ir logrando ese equilibrio. Y me pregunto, porque producto quizás del yoga, seguramente, producto de la experiencia también en todo lo que es la atención plena, lo que te quería compartir es que es- me pasa también con las emociones, sobre todo con la emoción, una de las que más me importa, que es el enojo, porque tiene que ver con mis relaciones con mi familia, ¿cierto? Con la gente de mi entorno. Entonces, cuando me está ocurriendo últimamente que cuando siento que me voy a enojar, que hay algo que me hace, pum, que me hace subir, ¿cierto? El nivel de, no sé qué será físicamente ahí, pero que viene eso, la adrenalina o no sé. Pero lo Mm. acabas de hacer, lo acabas de hacer. El eje del cuerpo se inclina hacia adelante y sube un poquito. Lo Ah, hiciste, ¿cachai? De hecho, ujú, lo puedes sentir que el peso del cuerpo se va un poquito hacia la punta de los pies. qué choro. Ujú, ¿Sí? Y hiciste el gesto. Bueno, a lo mejor hay personas que no están escuchando en Spotify, que no, pero pueden venir al video, ¿cierto? Y fue muy notorio, muy bonito el gesto. Como hiciste, ujú. cuando me enojo, ¿no? Ese es el gesto, claro. Qué buena que se relacione así. Bueno, me pasa ahora, no siempre, no voy a alardear de esta cuestión, pero me pasa, me está ocurriendo
que me doy cuenta cuando me voy a enojar. Y una vez que ya me enojo, muy parecido al vértigo, entro en el tornado y ya y salgo hecho eh, un salgo dañado, ¿cierto? Salgo con ya la ropa rota, con los pelos parados, así como cuando uno está Claro, metido, cuando te agarra la ola, ¿cierto? cuando te agarra la... Cuando estás en la playa y estás haciendo playita y te agarra el tumbo y te mueve así, te sacude Eso, después que hay que hay con una ahí. estrella de mar en la boca, con un cangrejo en la nariz, qué sé yo, Claro, lleno de arena, así, ya, el, chascones. ya el daño está hecho. Así como Mm, cuando ya me agarró el vértigo, ya vienen las náuseas, etcétera. Pero entonces, como me puedo dar cuenta que me enojo, que me voy a enojar, puedo dar el paso hacia atrás. Y decir otra cosa, tomármelo con calma, eso que hemos hablado tantas veces de poder poner, ¿cierto? mm, Esta pausa, mm, esta viga entre medio, ¿cierto? mm. Entonces, uniendo como mi experiencia a las preguntas, tratando de mezclar un poco lo que anoté acá, te quiero preguntar si pasa con las emociones, ¿cierto? Que un poco más o menos lo que te acabo de contar, pero como mucho más ampliado. Si tenemos pena y está estudiado un patrón corporal respecto a la respiración y a la postura con la pena, si nosotros Sí, podemos cambiar esa postura, ¿podemos atenuar la pena? sí, Eh, po, sí, Poner un ejemplo, digamos, ¿cachai? O sí, sea, sí, es funcional a eso, porque yo creo que no podéis eliminar la pena, porque se relaciona con vivencias también, ¿cierto? Es un poco un manejo emocional, no desbordarnos de repente, ¿o no? Más bien te lo quiero preguntar, digamos. sí, po, sí, sí. Yo creo que es súper, súper buena, bonita la pregunta, porque apunta también a lo práctico, ¿cierto? Em, y sí, sí, ayuda, hay un patrón de la respiración de la pena, con una postura, ¿cierto? Por ejemplo, en el rostro los músculos de los ojos se suavizan, ¿sí? Ahí se ablandan los músculos de los ojos, ¿cachai? Tienden hacia abajo, la boca también, las comisuras, todos los músculos gravitacionales del rostro tienden hacia abajo, ¿cachai? Que refleja la pérdida de la energía. Los hombros también tienden hacia abajo, se cierran, el pecho puede que se cierre también, ¿sí? Y las personas caminan más encorvadas. Y la mirada tiende hacia abajo también. Tú podéis ver esa postura salida, tomáis al metro y veis un montón de gente caminando así. Porque hay mucha depresión también en nuestro país. Hay muchas personas deprimidas. Entonces caminan de esa manera, como con un peso en los hombros, mirando hacia abajo. Y la respiración es inversa a la respiración de la risa. Es bien curioso también eso. Y cómo es la respiración de la tristeza, en términos de la tristeza pura, es una respiración de... se producen sacadas en la inhalación, ¿sí? Tenemos inhalación, exhalación, y en la inhalación, y luego en la exhalación larga. Ah, ¿cachado? Cuando lloráis así con pena, y uno hace Sí. así. Ah. Oye, y Ujú. es cosa de solo hacer esa respiración y empezar a entrar en la emoción de la pena. Los suspiros. Los Los suspiros. suspiros, po, ¿cachai? Y claro, entonces las diferentes emociones efectivamente tienen podríamos graduarlo, ¿sí? Es súper subjetivo esto, pero igual tú podrías decir, mira, tengo desde 1 a 10, ¿cierto? Siendo 10 el máximo de esta emoción, siendo 1 el mínimo, ¿verdad? Y claro, a veces las emociones las vivimos de manera muy intensa o pasan, ¿cierto? Como tú dijiste, la rabia, de 0 a 10. 10 es muy intenso, ahí ya está ahí en el torbellino, ¿cierto? Pero también podemos eh, manejar la intensidad de la emoción. Eso es lo que busca la inteligencia emocional, la regulación emocional, ¿cachai? Bajarle la intensidad, bajar la intensidad.
Lo que es súper, a mí me fascina con esto, se me vuela la cabeza cuando, Genial, que es po. cuando se ha visto que a mayor control atencional, a mayor control atencional, es decir, que tu atención se enfoque en un objeto, mayor control atencional, es decir, menos dispersión, lo que se entrena en mindfulness, ¿cierto? A mayor control atencional, mayor regulación emocional. Mm, ¿Cachai? Entonces, ¿cómo entonces tú puedes mejorar tu habilidad de regulación emocional? Es decir, de subir la intensidad de una emoción o bajarle la intensidad de una emoción, entrenando tu control atencional. ¿Y cómo se controla, cómo se entrena eso? Con mindfulness, por ejemplo. Prestando atención a tu respiración, manteniéndote en contacto, que te va a distraer, por supuesto, pero tráela de nuevo amablemente. ¿Cachai? A mayor mm. control atencional, mayor regulación emocional. Y también con el modelo de la Susana Bloch, hay otro patrón, otro ejercicio que se llama Step Out, tú lo dijiste, Step Out, dar un paso atrás o dar un paso afuera, te permite salir de ese estado emocional. ¿Cachai? O reducir la intensidad de ese estado emocional, porque claro, vale mucho la pena decir que no es la idea eliminar las emociones, una que no se puede, ¿eh? Segundo, y lo segundo es que las emociones cumplen ciertas funciones, y personalmente, también socialmente, y también es importante recordar que las emociones han sobrevivido a la evolución de la especie humana por algo. Ujú, ¿Cachai? ujú, Entonces, si hay pena, claro que no es una emoción muy que goce de mucha fama o de buena prensa, pero es una emoción que tiene una utilidad también, que claro, hay que, hay que saber manejarla, hay que saber en qué momentos nos podemos permitir la tristeza, ¿cierto? La ujú. tristeza pena, que no es lo mismo que la depresión, sino que la tristeza es tristeza. Em, Poder bajarle su intensidad, pero también permitirnos, ¿cierto? Darnos el permiso para sentir las diversas emociones que estamos sintiendo. ¿Ya? Ujú. Pero claro, con eso, para hacer eso, yo creo que es bueno contar con una herramienta que nos permita manejar esa intensidad y es el control atencional que se puede entrenar perfectamente con mindfulness. Oye, te quiero hacer otra pregunta, que también es un tema que hemos tocado y que le hemos dado vuelta, y también lo he comentado acá, que alguna vez escuché que las emociones tienen un tiempo y no sacamos nada tratando de salir de esa emoción. El ejemplo típico es justamente nuevamente una discusión, una pelea, o pelea me refiero argumental, digamos, una discusión dura en que nos alteramos y todo el cuento, y típico que alguien te dice, pero tranquilízate, ¿cierto? Y no hay forma de tranquilizarse, y también... Y lo peor es que te digan, tranquilízate, cálmate. Claro, pero imagínate que tú tuvieras la voluntad de tranquilizarte, no puedes tranquilizarte en ese momento. eh, y eh, en lo que o sea, y lo otro que encuentro muy interesante es que al darte cuenta que estás alterado, sabes que en el fondo todas tus palabras, o sea, toda esa discusión ya es una discusión que normalmente sirve para bien poco, ¿verdad? Porque Ujú. parte del enojo, parte no tiene racionalidad, no tiene ecuanimidad alguna, ni busca algún tipo de diálogo. Entonces, el darse cuenta de que estamos en la emoción, ¿cierto? Darnos cuenta que estamos en esa emoción para justamente regularnos, intentar regularnos y no dar una vuelta o lo que sea. Pero aparte de eso y todo lo que tú planteas, que lo encuentro más que interesante, ¿tú sabes cuánto tiempo duran las emociones? Porque creo que algo hay de medición con respecto a eso. En el fondo, ¿cuánto rato? No es para que me digáis 59 minutos con 8 segundos, digamos, pero en el fondo que eso ocurre, que hay como un tiempo después de que te ocurre algo fuerte, ¿cierto? Como este ejemplo tan bonito que siempre ponemos del frasquito de las emociones, ¿cierto?
que cuando lo agitamos se mueven los colores, los papelitos. ¿Cuál es el tiempo para que se apose? Uf, creo que una pregunta bien interesante. Y me estaba acordando que hay otras investigaciones que hablan del momento presente. ¿Cuánto dura el momento presente para el cerebro? Y ahí las indicaciones o las mediciones dicen que el momento presente para el cerebro dura 12 segundos, 15 segundos, una cosa. No sé Ujú, cómo lo midieron ya, pero ujú, eso es lo que dicen los papers, ujú, los que yo he revisado por lo menos. ¿Y cuánto dura en estado emocional para una persona? No, ¿sabéis que yo lo he revisado, lo hemos conversado en clase, em, y no está muy claro eso, ¿sí? No está muy claro, o yo por lo menos no lo tengo muy claro, ¿ya? ujú, Em, Porque se confunde también con el otro concepto que es de los sentimientos, ¿sí? ujú, Entonces, eh, o los estados mentales a propósito de las emociones, ¿sí? Que eso sí parecen ser más largos en el tiempo, ¿sí? Eh, o cierta tonalidad emocional, ¿sí? Eso parece ser más larga, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú puedes tener un momento de tristeza, ¿sí? Te dan una noticia, ¿cierto? Algún proyecto que no salió, una venta que no se concretó, ¿cierto? Y te da una tristeza, ¿cierto? Tú sientes la tristeza, emerge la tristeza y luego se disuelve, ¿sí? Uno podría hacerle ese. ¿Y cuánto pasará eso? 1 hora, 2 horas, ¿cachai? ujú, Pero, por ejemplo, en el caso de la depresión, ujú, eso se mantiene durante mucho tiempo. ujú, Entonces ahí tú puedes hablar de esa tonalidad que es como un sonido que se mantiene durante harto tiempo y es como un color que empieza a teñir las diversas experiencias, ¿cachai? Y va tomando, va creciendo eso. La película intensamente lo muestra muy bonito también, ¿cierto? ujú, Como las diferentes tonalidades eh, eh, se observan en los recuerdos, ¿cierto? Cuando las diferentes emociones básicas, que justamente son las 5 emociones básicas, eh, tocan el panel de control y generan esta emocionalidad en el resto del cuerpo, ¿cachai? ujú. Eh, yo creo que va a ser bien variable eso de cuánto dura la Mm. emoción, ¿cierto? Si estamos hablando de la emoción básica y si lo distinguimos de los sentimientos o de la emoción secundaria, ¿sí? Sí, creo que tenemos que hacer una investigación en darnos cuenta, pues, Johnny, para determinar esto. Pregunta de tesis. Tú eres el psicólogo, así que tú eres el hombre de la investigación. Vamos a convocar un equipo entonces para Yo soy de investigarlo. conejillo de India, a mí me ponís los electrodos, no tengo ningún problema. Ya, pues, vamos, hagámosla entonces. Oye, y tengo otra cosa que preguntarte de eso, que yo creo que es una sutileza, ¿ah? Y bueno, dudé si preguntártelo, pero para mí es importante. Aquí casi es que me doy un gustito. Pero eh, lo que pasa es que yo siento que dentro de las emociones, yo le llamo a esto falsa felicidad, a esto que te voy a explicar, que es el alivio Falsa felicidad, qué interesante tu concepto, ya, me gustó. A ver. que, que se relaciona más con el alivio. Y yo creo que estamos dentro de este mundo acelerado y estresado, llenos de falsas felicidades. Y a ver, te lo voy a ejemplificar de esta manera, y a lo mejor seguramente tú lo sabes mucho más que yo, pero en el fondo estamos llenos de situaciones que nos ponen contentos porque no ocurrió lo peor o ocurrió lo malo. Y es que bueno, Ya, es como, oye, ¿sabéis que no? Llevo como todo el mes angustiado porque no puedo pagar el arriendo y me van a echar de la casa, ¿cachai? Y estoy angustiado, ya. angustiado, angustiado, y de repente me llega un depósito y puedo pagar el arriendo. ¡Ah, qué rico! Y te ponís feliz porque podéis pagar el arriendo. ¿Me, me, me cachai? Ya. Pero eso viene de, es como que te digo, ¿sabes? Te pongo una pistola, César, y te digo, César, te voy a matar.
y estáis todo el tiempo angustiado y al final te digo, ¿sabes, César? Era una broma, esta pistola es de fogueo, ¿cachai? Y tú te ponís contento, te aliviáis por la cuestión, ah, qué bueno voy a tener una... Pero en realidad es como, es una felicidad que viene de algo como, como peor es nada, ¿cachai? Es Ya, como de, pero me salvé de esa, ¿cachai? Y yo creo que estamos llenos de, claro, de esa y qué bueno, ¿cachai? Porque nos saca de la presión temporal. No sé si me explico bien. claro, pero como tú decís, pues tiene que ver con el alivio, no sé, claro, yo también cuestionaría llamar a eso felicidad, ¿sí? Ujú. El, mira, a ver, lo tengo acá. Dame un segundito. Con la delicadeza, así un libro valioso si lo sacaste, así con... Si es que topa arriba, entonces había que sacarlo con cuidado. Claro, porque la alegría no es lo mismo que la felicidad. Es importante. La emoción básica es la alegría, ¿sí? Mm, ujú, Y dependiendo del estado anímico que se forma a partir de la alegría, entonces tú podrías desarrollar una felicidad, ¿sí? Hay un psiquiatra chileno que se llama Ricardo Caponi, que es el autor de este libro, ujú. Él ¿sí? es el que falleció, ¿no? Y este libro se llama Felicidad Sólida. Y es un libro súper bueno, súper interesante sobre el tema de la felicidad, ¿ya? Ujú, Y, y bueno, y aquí en el libro te entregan varias, eh, hacen alusión a muchas investigaciones que se han realizado durante mucho tiempo sobre el tema de la felicidad y lo hacen desde un punto de vista psiquiátrico, ¿sí? Psiquiátrico, biológico, neurociencia, ¿cachai? Así como bien, por eso tiene esa segunda parte del título, sólida, ¿ya? Que tiene fundamentos sólidos, ¿bien? Entonces, es súper interesante. ujú. Y ahí hace alusión como la felicidad, ¿cierto? No es tan solo, se puede entender como hedonista, ¿verdad? La felicidad de los placeres, y por otra parte la felicidad eudaimónica, que es la felicidad del propósito. Tema Mm. para otro podcast. Totalmente. Tema para otro podcast. Ujú. ¿Ya? Pero claro, como tú le dices, falsa felicidad, claro, tiene que ver con un alivio, ¿cierto? Como que, uy, qué bueno, viajé en avión y no se cayó. ¡Ah, qué rico! Ahí lo que estoy ¿Cierto? pensando muy heavy, que es con los temas que a mí me gustan por otros ámbitos, la gente que, ponte tú, salió de los campos de concentración del Holocausto, ¿cachai? Ujú. O sea, ¡guau! ¿Cachai? Pero Claro, claro. está Claro, construido oye, en pero ese es un tragedia. temazo, ¿sí? Porque tiene que ver con el propósito, ¿cachai? Ujú. Tiene que ver con lo eudaimónico, el sentido, tiene que ver con el sentido. Sentido en relación al propósito, sentido de la vida, propósito de la vida, ¿cachai? Va a Como la decir, logoterapia. va a decir, claro, Víctor Frankl y posteriormente Alfred, Alfred Langl en la logoterapia, La ¿cierto? logoterapia. La logoterapia, claro, la terapia del sentido del propósito del sentido, claro. Ujú. Em, pero también, por una parte, es como, yo valoraría también esos momentos de que, qué bueno que ocurrió algo, ¿cierto? Porque es como valorar aquellas cosas que a veces las pasamos por alto, ¿no? ¿Cierto? Creo que está ahí como muy cercano a eso, Mm. ¿cachai? Que es como, eh, prendiste la luz, siempre, todos los días prendís la luz, has tenido luz durante los últimos 30 40 años, entonces tener luz ya es como, tener luz, ya es como la línea base. ¿Cómo no podéis no tener luz? Pero Mm. es como cuando prendís la luz, decís, oye, pero date cuenta, mira, hay kilómetros de cable, hay gente que se trabajó en estos cables, que puso los cables, que hay una empresa que está generando electricidad, mucha gente que está trabajando para que tú apretes un botón y tengas luz. Mm. ¡Wow! Mm. ¡Qué buena! ¡Qué bacán! ¿Sí? Mm. Un poco, ¿cierto? Como recordándonos de este ejercicio de valorar esas pequeñas cositas agradables esos momentos agradables que van ocurriendo durante el día.
¿sí? mm, No quiero con esto eh, generar una idea de un optimismo ingenuo, sino mm, que, sino que la idea de valorar lo que tenemos, ¿cierto? Valorar lo que ujú, sí va saliendo bien. ujú. Sí, sí. Lo que ocurre ahí, como lo veo yo, eso sí puede esconder estos subidones de alivios, pueden esconder la visión de la situación en la que tú estás, digamos, ¿cachai? Entonces, vivir como de los... Siento que pienso que vivimos mucho de los subidones de alivio eh, Sí, y... es que yo creo que, claro, te estoy refiriendo a lo que yo le digo un optimismo ingenuo, ¿sí? Y otras personas he escuchado que le han llamado el optimismo tóxico, ¿cachai? Que es, claro, como tapar la situación, tapar la realidad con una visión optimista casi que como que se despega de la realidad, ¿sí? Como que no. Mm, Y creo que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? mm, mm. Sí. Hoy que dio, realmente dio, viste que al final nos quedamos hiper cortos, porque creo que, o sea, como siempre dices tú, tema para muchos podcasts. Pero ya, pues, el tema de la felicidad es un temazo, ¿sí? Es súper interesante y hay harta investigación en Chile sobre el tema de felicidad. Oye, te Felicidad. Y decía, felicidad en el trabajo. Hay investigaciones de felicidad, felicidad en la vida, así como vida fuera del trabajo y felicidad en el trabajo. Hay un mm, profesor de la Universidad eh, Adolfo Ibáñez, Wenceslao Unanue, y hay un instituto de la felicidad también pero ese profesor ha guiado la investigación en el tema de felicidad súper interesante, mm, qué súper bueno. interesante. Oye, te comentaba hacia la rápida que murió Ricardo Caponi, pues. Cuando el año que presentó este libro, eh, dio un par de charlas de entrevistas acerca del libro y ese mismo año lamentablemente falleció, y joven, súper joven. En España creo que murió. Ujú. Sí, sí, fue una pérdida, una triste pérdida para la psiquiatría y para la psicología chilena. Ujú. Oye, César, de repente podríamos plantearle a la Maca el tema de la felicidad para la otra semana, pues tocarla desde un aspecto filosófico, como las cosas desde el mindfulness, desde la psicología, todo lo que revisamos. ¿Te tinca? Sí, pues para mí tiene harta relación entre, por ejemplo, el cese del sufrimiento y la felicidad, por ejemplo, ¿cierto? Como podríamos Mm, hacer una relación. mm, Primero preguntarle a Ricardo también, Ricardo Pulido, ¿qué piensa de eso? súper. Y claro, o sea, yo creo que queda todo un área ahí de lo que tú mencionaste que es súper interesante del, de un poco el control emocional, el cómo manejar el desborde, ¿cierto? Y hartas cosas en relación a las posturas, a la respiración. O sea, Mm, realmente es un tema demasiado grande y demasiado sí, interesante porque desde la perspectiva del diván, digamos, del psicólogo, eh, claro, lo clásico clásico es como la psicoterapia, que con todas sus maravillas, ¿cierto? Pero todas estas cosas que van hacia lo corporal, hacia el cambio de postura, hay lo mismo que hace el mindfulness, que mete la psicología budista, ¿cachai? mm, Entonces empezamos a entrar como desde otros ángulos claro, a la claro, mente. sí, pues totalmente. Bueno, yo te he contado, yo no hago psicología de diván, Ujú, no es una psicoterapia de sillón. Es- Se conversa, por supuesto, hay conversación, pero hay harto movimiento, harto de hacer ejercicios de respiración, de hacer ejercicio, hacer movimiento, hacer eh, ejercicios con la respiración, de meditación también, es otra cosa. Oye, me hiciste acordar que en esto de la respiración, el otro día estaba escuchando una charla de una neuro, eh,
hay, como se dice, una investigadora de neurociencia, la Nazaret Castellano, y ella comentaba que habían datos de estudios de la respiración ya en Egipto. Imagínate, Ujú, no sabía ese dato que lo encontré ujú, súper interesante también. ujú. Qué choro. Sí, lo encontré. Qué choro porque es como, toda esta cuestión es como pucha, qué mindfulness, pues, ¿cachai? Mm, Porque el mindfulness que parte de la base de que no somos conscientes, ¿cierto? Que estamos arrastrados por una ola sin darnos cuenta. Y mm, todas estas cosas, el sentir el cuerpo para regularte, el ser consciente de las emociones para regularte, son darse cuenta todo el rato. Es la mm. conexión con el darse cuenta, con la meditación. Entonces, pucha, qué bonito, ¿no? Sí, eso finalmente, pues que sirva, que sea bonito. Bueno, quedamos entonces para muchos temas más. ¿Ya? Genial. Ya, pues, oye, te voy a invitar a que hagamos una meditación que justamente es una meditación que tiene que más que poner el foco en la mente, o sea, en el cuerpo, lo vamos a poner muy en la mente, ¿ok? Para ser consciente de nuestros pensamientos. Esa es la meditación a la que te quería invitar hoy día. ¿Ya? Genial. Súper. Entonces, Te sigo. eh, los invito a César y los invito a todos a cerrar los ojos para que comencemos. Desde el cojín, desde la silla o acostados en el suelo. Las invito a poner atención a la postura, que esté la espalda recta, el cuerpo suelto, relajado, buscando desde la punta de los pies hasta la coronilla, las zonas de rigidez, de leve rigidez, incluso siempre hay una parte del cuerpo que está más rígida que otra, y la vamos entregando, la vamos soltando, cediendo. Sentimos la gravedad, el peso del cuerpo. Seamos conscientes del peso del cuerpo, cómo nos empuja hacia la silla, hacia el cojín, hacia el suelo. Seamos conscientes de la temperatura del ambiente, temperatura de las manos, de los pies, del contacto del cuerpo en las superficies que estemos, no haciéndolo obvio, sintiendo el cuerpo, sintiendo que estamos. Y de a poquito nos vamos conectando nuevamente con la respiración, encontrando el punto de la respiración, el lugar donde la respiración es más clara para nosotros, para nuestra experiencia, cada uno, cada una.
Puedes sentirla con mayor claridad en otro aparte del cuerpo, o en el cuerpo completo incluso. La mayor parte de la gente la siente con mayor claridad en el vientre, que se infla y desinfla entre inhalación y exhalación. Yo la siento más claramente en la nariz, en la entrada y salida del aire con las fosas nasales. Otros lo sienten más bien en la garganta con mayor intensidad o en el pecho. Démonos un momento para encontrar esa respiración, en que nosotros encontremos la respiración, no que la intencionemos. La respiración ya estaba ahí antes que pensáramos en buscar la respiración. Tratémonos de conectar con ese ritmo con el que venía ya. Y sin perder el contacto con esta zona, con esta ancla que hemos identificado de la respiración, vamos a investigar nuestra mente. Y vamos a tratar de sentir, así como sentimos la respiración, ¿dónde sentimos la mente? ¿En qué parte del cuerpo? Si es en la cabeza, que es lo natural, en el cerebro, ¿en qué parte del cerebro? ¿Más arriba, más abajo, en el centro, por detrás, en la nuca? ¿Dónde sentimos la mente? ¿Dónde sentimos la imagen de la mente? Las ideas, las sensaciones que nos provocan esas imágenes también. Y vamos a imaginarnos que nuestra mente es como una pantalla, por lo tanto una imagen visual, un elemento visual. Y los invito a que observemos si la mente es una pantalla, qué es lo que está transmitiendo en este minuto tu pantalla. ¿Cuál es la idea que hay en este momento en esa pantalla? La imagen, una imagen del pasado, una imagen de algo que vas a hacer, una proyección, una ensoñación, una preocupación. Son millones, infinitas las posibilidades de las imágenes y de los temas que nos plantea la mente. Entonces te voy a invitar durante unos momentos que pongas atención a en qué está tu mente en estos momentos, qué imagen está transmitiendo. Y una vez que la identifiquemos, por ejemplo, puedo yo estar pensando ahora, estoy pensando en la clase de meditación que voy a tener mañana, cómo la voy a organizar. Eso es lo que está en la pantalla de mi mente. Entonces me voy a imaginar como que generara una carátula de un CD, de una película, que se trate de eso, mi meditación de mañana, con el tema que ustedes tengan en la mente en este minuto. Y nos vamos a imaginar que tenemos una repisa, una amplia repisa. Entonces agarramos esa película con esa carátula escrita ahí, o como ustedes quieran, con el color que tenga esa carátula, y la vamos a poner en esa repisa, coleccionando nuestros pensamientos.
siempre en contacto con la respiración. Y luego, si aparece otra imagen en la mente, también la vamos a observar, nos vamos a dar el tiempo reposado para identificarla, vamos a ver de qué se trata. Puede ser, estoy pensando en el trabajo que tengo que hacer mañana. Entonces, nuevamente la carátula, el trabajo de mañana, ustedes le ponen ahí el detalle y lo ponen, esta nueva imagen, esta nueva película, la ponen en su repisa, hasta que vayan generando una colección amplia o reducida de acuerdo a los pensamientos que se vayan generando. Entonces los invito ahora a quedarnos en silencio, yo me voy a quedar en silencio un momento, para que ustedes vayan haciendo este proceso de identificación de lo que ocurre en la pantalla de la mente y de clasificación en la repisa de sus pensamientos. En este ejercicio
Es importante la perspectiva de la mente que observa la mente. Nos ponemos desde nuestro ángulo a observar lo que estamos pensando. ¿Qué hay en la pantalla de tu mente en este momento? ¿Es una imagen del pasado, del futuro u otra cosa? Y en esta etapa final de la meditación, te invito a que refuerces el contacto con la respiración. Vamos sintiendo los sonidos que hay alrededor nuestro, o incluso en nuestro propio cuerpo, la respiración, sonidos inmediatos, sonidos un poco más lejanos del lugar donde estamos y sonidos aún más lejanos. Pongamos atención a ese panorama auditivo, a ese paisaje auditivo que nos rodea, para ir conectándonos, reconectándonos con la vida cotidiana. Y los invito y las invito para finalizar a hacer 3 respiraciones profundas por nariz, muy profundas, intencionadas. Y lentamente vamos abriendo los ojos, generando los movimientos de estiramiento o lo que necesitemos para ir volviendo de la meditación. Para terminar esta parte y ya ir despidiéndonos de este podcast hoy día, César. Oye, Johnny, muchas gracias por este capítulo. Así que me alegro mucho que te haya parecido interesante este tema y que me hayas acogido con este tema, me has recibido tan amablemente con estos temas que te proponía el día de hoy. Así que, y por la meditación. Pero, Muchas gracias. pero sí está re bueno, así que nada, cero esfuerzo para lograr eso. Qué bueno. Oye, ¿y a qué tenía ahí? ¿La Acá tengo aceituna? a la invitada permanente que hace las meditaciones, las respiraciones profundas. También, Ah. también requiere control de ira este perrito. Tiene que ser consciente mentalmente cuando se desborda. Vamos a tener que trabajar el área veterinaria del mindfulness.
veterinaria darnos cuenta. Fantástico. No, esto todavía falta, todavía falta. Ya, pues César, un Ya, abrazo pues, grande y igualmente para ti la y próxima nos vemos. ya con la maca. Genial. Chao, Chao, chao. chao. Todo bien.